Hola, a continuación le estaremos hablando del tema de las penicilinas. Lo primero que debemos saber es que estos medicamentos son antibióticos bactericidas del grupo de los beta-lactámicos, que aquí tenemos en la parte superior lo que sería la estructura química de la penicilina. Acá tenemos el anillo tiazolínico, ¿okay? De este lado, y acá tenemos el anillo beta-lactámico. Ellos dos juntos conformarían lo que sería el ácido 6-aminopeniциlánico, lo cual es importante para cuando vayamos a ver más adelante el mecanismo de acción de las penicilinas. Antes de continuar con el tema de las penicilinas, es importante recordar la clasificación de las bacterias en el grupo de las gram positivas y el grupo de las gram negativas. Esto se hace a través del método de la tensión de Gram, en el que las bacterias, por su composición de su membrana, adoptan los diferentes colorantes. Primero se coloca en la tensión de Gram, sería el colorante cristal violeta, el cual es absorbido por la pared del peptidoglicano de las bacterias gram positivas, y posteriormente se coloca en lo que sería el colorante safranina, que ya esto coloraría lo que serían las bacterias gram negativas. Aquí tenemos lo que sería la composición de la membrana celular de las bacterias gram positivas. Las gram positivas serían estas que están de este lado, ¿ok? Observamos que la capa de peptidoglicano en este caso es bastante gruesa, ¿ok? Y está expuesta a lo más externo de la bacteria, ¿ok? Por esta razón, el colorante cristal violeta se absorbe fácilmente en esta capa de peptidoglicano, y esto sería lo que nos identifica las bacterias gram positivas. Por su parte, las bacterias gram negativas tienen una pared de peptidoglicano bastante delgada, lo cual no hace pues que se absorba lo que es el colorante cristal violeta. Al contrario, ellas se tiñen con el colorante safranina, que se coloca de último en la tensión de Gram, y por encima ellas están protegidas con una membrana interna y una membrana externa. Ahora un poco de historia. Este señor que vemos aquí en la imagen se llama Alexander Fleming, y fue el que, digamos, oficialmente, aunque se presume que ya antes de esta fecha ya se utilizaba la penicilina en su forma natural para tratar ciertas enfermedades, pues él en el año 1928 descubrió que en uno de sus cultivos de bacterias que tenía en su laboratorio creció un moho. Este moho era del género Penicillium, y él observó que en los cultivos donde crecía este moho, pues había una lisis de lo que son las bacterias que estaban allí contenidas. Entonces así fue que él descubrió que la penicilina era un bactericida. Este laboratorio se encuentra en este hospital, se llama el Hospital Santa María o Santa María, y se ubica en Londres. Ok, en cuanto a los usos que se le puede dar a la penicilina, digamos que lo vamos a dividir en los usos terapéuticos y los usos profilácticos o preventivos. Entre los usos terapéuticos, vamos a recordar que este es un medicamento más que todo usado o muy usado, muy efectivo contra las bacterias gram positivas. Y aunque pues las penicilinas semisintéticas, también que son de amplio espectro, también se pueden utilizar en las bacterias gram negativas. Pero en este caso pues podemos darle uso en infecciones por neumococos, neumonía por neumococos, meningitis también por neumococos, infecciones por estreptococos, también pues neumonía estreptocócica, infecciones causadas por estreptococos y otras,
infecciones con anaerobios, infecciones por gonococos, también en enfermedades como la sífilis y actinomicosis, en la difteria, en el anthrax, infecciones por clostridias, ¿okay? También en fiebre por mordedura de rata, infecciones por listeria, enfermedad de Lyme, y pues también tenemos que en los usos profilácticos podría ser en prevención de enfermedades por estreptococo en personas que han estado expuestas a esta enfermedad, también en lo que sería la recurrencia de fiebres reumáticas y en la prevención de la sífilis en personas que hayan estado expuestas a la enfermedad. Ok, cuando hablamos de lo que es la clasificación de las penicilinas, tenemos que ellas se clasifican en dos grandes grupos, penicilinas naturales y semisintéticas. En las naturales conseguimos que se subdividen en penicilinas G y B. Las penicilinas B llegan hasta allí, pero las G se siguen subclasificando. En ellas vamos a conseguir penicilina cristalina, penicilina benzatínica, penicilina procaínica. De estos tres grupitos, la cristalina o la penicilina cristalina se sigue subdividiendo en penicilina cristalina sódica y penicilina cristalina potásica. Hasta allí tendríamos el grupo de lo que son las penicilinas naturales o los que entran en ese gran grupo de las penicilinas naturales. Cuando vamos al grupo de las semisintéticas tenemos que se subdividen en 4 grupos. Tenemos las de alto espectro en las cuales tenemos la amoxicilina y la ampicilina, o de espectro amplio también se podría llamar. Tenemos lo que son las beta-lactamasas resistentes, en las cuales tenemos la oxacilina, tenemos la meticilina, tenemos lo que es la cloxacilina, la dicloxacilina. En lo que es el otro, el siguiente grupo, el tercer grupo, serían las antiseudomonas, en las cuales tenemos la ticarcilina y carbenicilina. Y el cuarto grupo, pero no por último menos importante, tenemos lo que son las inhibidores de las beta-lactamasas. En él vamos a conseguir lo que es el ácido clavulónico y el taxobactam y el sulbactam. Es importante nombrar que estoy nombrando algunos precisos dependiendo del grupo, porque al ser tantos, pues no estoy nombrando toda la clasificación, sino como los más nombrados. ¿Qué pasa con este último grupo de las inhibidores de los beta-lactamasas? Aquí este grupo se agrega a esta clasificación de las penicilinas porque mayormente ellos van combinados con fármacos que están dentro de esta clasificación de las penicilinas, como por ejemplo los de alto espectro, el ácido clavulónico, que pertenece a lo que son las inhibidores de las beta-lactamasas, mayormente se da combinado con lo que es la amoxicilina. Entonces, por eso se ingresó a esta. Entonces, haciendo un resumen rapidito de lo que acabo de decir, tenemos que las penicilinas se van a subdividir en dos grandes grupos, naturales y semisintéticas. Las naturales se subdividen en G y B, que a su vez alguno de estos dos grupos se va a seguir subclasificando, y las penicilinas semisintéticas se subdividen en 4 grandes grupos. Tenemos las de alto espectro, tenemos las beta-lactamasas resistentes, tenemos las antiseudomonas y las inhibidores de las beta-lactamasas. Entonces, esto básicamente vendría siendo la clasificación de lo que son las penicilinas. Buenas tardes, mi nombre es Yarles Rodríguez. En esta oportunidad, continuando con el tema de las penicilinas, a mí me correspondería hablarle de las indicaciones para el uso de las penicilinas o qué bacterias son inhibidas o destruidas por este tratamiento de antibióticos. Ya conocemos que la penicilina es un beta-lactámico, ¿verdad? Que mayormente ella tiende a ser mayor efectividad en las bacterias gram positivas. Entre ellas tenemos el Staphylococcus pneumoniae, que esta bacteria es causante de lo que sería la neumonía, las meningitis. Dentro de los que serían las gram positivas también tenemos el Staphylococcus pyogenes o las estafilococos piógenes grupo A metamolítico. Dentro de los síntomas que puedan verse en personas con
con alteraciones a causa de esta bacteria podemos encontrar lo que sería la fiebre de escarlata o escarlatina. Esta fiebre tiende a causar a causa de las toxinas de estas bacterias, cuando se van al torrente sanguíneo tienden a verse el paciente con coloraciones o manchas rojizas en lo que sería la piel. Otra bacteria serían las que son causantes de infecciones como la neumonía, la artritis, también la meningitis, y entre ellas tenemos los Streptococcus pneumoniae. También tenemos las infecciones por enterococos. Estas bacterias, a pesar de que son bacterias que se encuentran en el tracto digestivo, por contaminación de alimentos o en casos hospitalarios, los pacientes de adquirir la contaminación por estas bacterias tienden a causarles endocarditis, que sería la inflamación de los tejidos internos del corazón. Pero puede ser tratada por este antibiótico, penicilina. También tenemos lo que sería una de las bacterias causantes también de lo que serían las infecciones por anaerobias o bacterias anaeróbicas. Estas bacterias son causantes de celulitis, gingivitis y también neumonías neumonías obstructivas. Otro tipo de bacterias que tienden a ser tratadas por este tipo de antibióticos son aquellas bacterias que causan infecciones como folículos y impéticos. Estas bacterias son estafilococos. También tenemos dentro de las gram negativas el uso de las penicilinas en aquellas enfermedades causadas por las bacterias Neisseria, gonorrea. Este tipo de bacteria es la causante de la gonorrea. Estas bacterias se conocen como gram negativas. Y también tenemos la sífilis, que esta bacteria se conoce como Treponema pallidum. Conociendo pues que la sífilis, en el caso de ser infectado el paciente, pues es cuando se ven ya latentes las ulceraciones en la piel, y pues tiende a tratarse con este tipo de antibiótico, específicamente las penicilinas G, que tienden a ser por vía intramuscular, y su dosificación o tratamiento va a ir de acuerdo a qué tan intensiva sea la infección qué tan intensa sea la infección que tenga el paciente. Y la disminución del mismo también, en dependencia de la mejoría, pues va disminuyendo ese tipo de tratamiento con esta penicilina. Gracias. Continuando con el tema, les estaré hablando acerca del mecanismo de acción de las penicilinas. Las penicilinas van a actuar a lo que viene siendo nivel de la pared celular o de la pared bacteriana, cuya unidad fundamental vendrá siendo lo que se denomina como el peptidoglicano. Este peptidoglicano a su vez estará conformada por dos partes, tendrá tanto lo que es una parte glicana como una parte peptídica, en donde lo que es la parte glicana va a estar conformada tanto lo que viene siendo con el NAG como con el NAG, es decir, ese N-acetilmurámico y el N-acetilglucosamina, mientras que la parte peptídica estará compuesta por esas cadenas peptídicas que estarán conformadas a su vez por diferentes tipos de aminoácidos, como lo viene siendo la L-alanina, la de glutamato, la L-lisina y la de alanina. En conjunto estas van a formar lo que viene siendo ese peptidoglicano, y a través de una serie de procesos estas van a viajar a lo que viene siendo la pared bacteriana, procesos como la síntesis de precursores tanto de NAG como de NAG, lo que es la formación de esas cadenas peptídicas, así como también lo que es ese ensamblaje y transporte de esos precursores tanto NAG como de NAG, y lo que es la transglicosilación, y por último la transpeptidación. En este último paso, que viene siendo la transpeptidación, es donde van a actuar lo que viene siendo las penicilinas. ¿Y qué es la transpeptidación? Este es el proceso mediante el cual se van a unir dos cadenas peptídicas a través de lo que viene siendo la unión del tercer aminoácido de una de las cadenas peptídicas con el segundo aminoácido de la siguiente cadena peptídica. Dicha unión se va a hacer a través de una enzima la cual se denomina como transpeptidasa. Esta transpeptidasa va a tener dos funciones. La primera, va a mover lo que viene siendo el primer aminoácido de una de las cadenas peptídicas, para posteriormente unir lo que viene siendo ese tercer aminoácido de esa cadena peptídica con el segundo aminoácido de la siguiente cadena peptídica.
Este proceso se va a repetir varias veces o las veces que sean necesarias para lo que viene siendo la bacteria, dando como resultado lo que viene siendo una pared bacteriana mucho más hermética y más segura para la bacteria. Entonces, la penicilina tiene lo que viene siendo una función bastante característica, que justamente es inhibir lo que viene siendo esta transpeptidasa. Esta penicilina, al ser ingerida o administrada al paciente, esta va a viajar a lo que viene siendo a lo que es esa pared bacteriana y va a buscar justamente esta enzima, la transpeptidasa, o también conocida como proteína de unión a la penicilina. Ella va a llegar y se va a inhibir lo que viene siendo esa transpeptidasa a través de lo que es su unión. Ella se va a unir a la transpeptidasa y va a evitar entonces que ésta cumpla lo que son esas funciones que anteriormente habíamos mencionado. Ya no va a poder mover lo que viene siendo el primer aminoácido de lo que viene siendo una de las cadenas peptídicas y posteriormente tampoco va a poder mover unirse al tercer aminoácido de esa cadena peptídica con el segundo aminoácido de la siguiente cadena peptídica, dando como resultado entonces que la pared de esta bacteria se encuentre muy inestable. Esta inestabilidad va a ser en muchas zonas de lo que viene siendo esa pared bacteriana, entonces va a estar mucho más inestable y justamente lo que viene siendo la presión osmótica de la bacteria no va a poder soportarlo. Entonces esta va a llegar a lo que es explotar básicamente o estallar y donde básicamente, bueno, le otorga lo que es la penicilina una acción bactericida, ya que viene siendo una asesina o una homicida directa de este tipo de bacterias. Dándole continuidad al tema de las penicilinas, en esta oportunidad les estaré hablando un poco sobre el Lyme. Si bien las penicilinas tienen varias vías de administración, como son de vía oral o de vía parenteral, en estas podemos comprender sus diferentes características. Las de vía oral tienen un tiempo de administración de 30 a 60 minutos, se absorbe bien en los tejidos y se disuelve bien en el tubo gastrointestinal. Las que son parenteral, estas se absorben más rápido, se disuelven más en los tejidos y en los fluidos. Estas a su vez tienen un tiempo de vida media aproximadamente de un 15 o un tiempo de absorción de un 15 a un 30%. Estas pueden ser absorbidas un 5% en el cefalorraquídeo. Las penicilinas son administradas, depende del tratamiento, depende a su valoración del paciente y si estas va dependiendo de la gravedad de la infección que tenga el paciente. Hola, el día de hoy les estaré hablando sobre el metabolismo y excreción de la penicilina. El metabolismo de la penicilina va a ser a nivel hepático, parcialmente en el hígado, especialmente en los productos inactivos. Y su excreción ya vendría siendo a nivel renal, principalmente a través de la secreción tubular y la filtración glomerular entre 6 a 8 horas. Cabe destacar que acá la excreción va a ser a nivel renal, como lo dije anteriormente, a través de la orina en grandes cantidades. Acá el metabolismo y la excreción de las penicilinas en todas, como nos dijo nuestra profesora Marley, va a ser el mismo. Se va a metabolizar en el hígado, todas las penicilinas se metabolizan a nivel hepático y se excretan, y su excreción va a ser por vía renal. Muchas gracias. A continuación yo les estaré hablando sobre las dosificaciones de las diferentes penicilinas. Hay que tener en cuenta que dependiendo de la bacteria a la que se está infectando y la gravedad de la infección, estas dosificaciones van a cambiar. Se les esquematiza de la siguiente manera: el tipo de penicilina, infecciones leves, graves y dosis pediátricas. Las dosis pediátricas se subdividen también en infecciones leves o graves. Primeramente tenemos la penicilina G. Esta se administra en adultos en infecciones leves de 1 a 2 millones de unidades en dosis de entre 4 a 6 horas. En infecciones graves se administra de 2 a 4 millones de unidades cada 4 horas. En dosis pediátricas en infecciones leves se administra de 50.000 a 100.000 unidades cada 6 a 8 horas. En infecciones graves se administra de 150.000 a 300.000 unidades
cada 4 a 6 horas. Seguidamente tenemos la penicilina B. Cabe recalcar que la penicilina B no es recomendada utilizarse en infecciones graves, ya que a diferencia de la penicilina G, esta tiene un menor espectro y una menor eficacia a la hora de combatir infecciones, por lo que solamente se utiliza en infecciones leves. Esta se administra en adultos de 250 a 500 miligramos cada 6 a 8 horas. En pacientes pediátricos se administra de 25 a 50 miligramos cada 6 a 8 horas. Tenemos la ampicilina. La ampicilina se administra de 250 a 500 miligramos cada 6 horas en infecciones leves. En infecciones graves se administra 1 gramo cada 6 horas. De 1 a 2 gramos cada 4 o 6 horas. En dosis pediátricas se administra en infecciones leves de 50 a 100 miligramos cada 6 horas y en infecciones graves de 150 a 300 miligramos cada 6 horas. Seguidamente tenemos la amoxicilina. La amoxicilina se administra en adultos en infecciones graves en infecciones graves 500 miligramos cada 8 horas o 875 miligramos cada 12 horas. En infecciones graves se administra 1 gramo cada 8 horas. En infantes en dosis pediátrica se administra en infecciones leves de 20 a 40 miligramos cada 8 a 12 horas y en infecciones graves se administra desde 80 a 90 miligramos cada 8 a 8 horas. Hay que tener en cuenta que la amoxicilina en pacientes pediátricos no se administra más de 1 miligramo por día, porque esto podría tener graves consecuencias en el infante. Siguiente tenemos la piperacilina. La piperacilina se es recomendada administrarse solamente en infecciones graves. En adultos esta se administra de entre 3 a 4 miligramos cada 6 a 8 horas y en pacientes pediátricos se administra de entre 100 a 200 miligramos cada 6 a 8 horas. Por último tenemos la dicloxacilina o diclocaxilina. Esta se administra en infecciones leves de 250 a 500 miligramos cada 6 horas o 1 gramo cada 6 horas. En pacientes pediátricos se administra en infecciones leves, de 50 a 60 miligramos cada 6 horas y en infecciones graves de 50 a 100 miligramos cada 6 horas. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, continuando con el tema, yo les estaré hablando de los efectos adversos de la penicilina. Entre sus efectos adversos tendrían lo que serían las reacciones alérgicas. Entre las reacciones alérgicas pueden variar sus síntomas, como hinchazón, picazón, urticaria y dificultad para respirar. También estarían lo que serían efectos gastrointestinales. Entre ellos pueden presentarse náusea, dolor de cabeza, vómito y diarrea. Esto ocurre normalmente en el uso oral de la penicilina. También tenemos lo que serían efectos hepáticos. En algunos pacientes se puede elevar las enzimas hepáticas, aunque esto es muy raro. Igualmente que efectos hematológicos. La penicilina puede causar efectos hematológicos en algunos pacientes, como sería anemia hemolítica, leucopenia o trombocitopenia. También tenemos lo que sería la alteración de la flora intestinal. El uso de la penicilina puede aumentar el equilibrio de la flora bacteriana normal, lo que puede causar infecciones por hongos o el sobrecrecimiento de bacterias resistentes. Ok, para culminar con el tema de las penicilinas, seguidamente estaré hablando sobre las contraindicaciones de las mismas. Las principales incluyen lo que son la alergia a las penicilinas, que puede producir ciertas erupciones cutáneas en el cuerpo. Seguido de esto están las reacciones alérgicas previas, la administración en pacientes con insuficiencia renal severa, infecciones virales,
interacciones con otros medicamentos, ya que la interacción de la penicilina con otros medicamentos puede tener algunos efectos adversos. Entonces en algunos momentos es mejor o modificar el tratamiento, o en dicho caso mejor suspender, evitar totalmente su uso. En cuanto a la administración de las penicilinas durante el embarazo, esta, según la clasificación de la FDA, ella está en la categoría B, lo que hasta ahora no hay un estudio certificado en la humanidad que la penicilina afecte al feto o en este caso a la embarazada. Así que es una óptima es una óptima decisión a la hora de alguna infección, siempre y cuando no hay que obviar que este tratamiento en una embarazada tiene que ser seguido de una consulta médica, de indicaciones de un médico, y también tiene que tener un cierto monitoreo, y para ir monitoreando de acuerdo al efecto que tiene cierto tratamiento en la embarazada. Eso es toda nuestra información, espero que le haya gustado, muchas gracias.